que niega la existencia de las brujas, también niega la existencia de los espíritus, pues las brujas son espíritus. Ahora bien, quien niega la existencia de los espíritus, niega la existencia de Dios, pues Dios es un espíritu. De modo que quien niega a las brujas, también niega la existencia de Dios. Walter Benjamin. Hola, soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. El episodio de esta semana es uno muy especial, ya que empieza este mes que es tan lúgubre y que nos acerca mucho a todo lo que tiene relación con el miedo y los fantasmas y los muertos. Y siempre estamos con esta expectativa de qué va a pasar en este mes. Octubre es un mes bastante mágico y de hecho a partir de las lunas se puede decir que empiezan los aquelarres, por lo que se menciona que específicamente el 31 de octubre va a ser un aquelarre de brujas y más porque cae en luna llena. Ahora, este personaje tan especial y tan representativo de todas las culturas o de todo el folclore de la humanidad particularmente, son estas mujeres que tienen mucho conocimiento y que tienen una sabiduría especial para descifrar los secretos de la naturaleza y del mundo, que no todos tenemos esa visión o esa particularidad de ver. Ahora, no siempre se les ha tenido como ese respeto o ese deseo de conocer más a las brujas, sino que durante mucho tiempo e incluso en la actualidad, supongo que se les sigue teniendo mucho miedo. Más porque, bueno, las curanderas o las sibilas también son este tipo de brujas que nos ayudan a mejorar o a curar y a descubrir cuál va a ser nuestro futuro, ya que ellas pueden ver en objetos que ayudan a la adivinación y con las hierbas también ayudan a la curación de las personas. Sin embargo, en siglos anteriores, la bruja fue perseguida y fue tratada de una manera bastante hostil, ya que se le considera, por su origen pagano, esposa del diablo prácticamente, o una mujer que encomienda todo su cuerpo y toda su alma a este ser para que le otorgue poderes. Por lo que esta bruja, o lo que conocemos por hechicera, tiene un origen pagano que es relacionado con el dios Dionisio, que se utiliza, que se acercaba a este momento de la recolección y lo que era la fertilidad y el vino. Sin embargo, también era representado por un fauno, por lo que normalmente se le relaciona como si fuera el diablo. De ahí que las mujeres paganas que adoraban a Dionisio, era muy común que se les relacionara con estos cultos ocultos, que a pesar de que es un poco cacofónico, es verdad, pero este tipo de mujeres paganas, el catolicismo dejó de verlas bien y empezó a atacarlas y a perseguirlas, ya que consideraba que eran peligrosas para la sociedad. De ahí se menciona que las brujas son esposas del diablo y que le deben sus poderes y sus cuentas a este macabro jefe. A partir del siglo XV comienza un juicio contra este tipo de mujeres. De hecho, hay un manual que menciona de manera específica las características que muestran qué tipo de personas son las que se pueden identificar como brujas o hechiceros. Este libro se llama El martillo de las brujas, lo cual atrajo una persecución increíble a través de toda Europa para cazar prácticamente
a estas mujeres e incluso a hombres que se les consideraba hechiceros, y hubo una quema indiscriminada de personas, ya que lo que quería la religión era controlar y eliminar este tipo de cultos, por así mencionarlo, y erradicar a la hechicería y la práctica que no fuera de una religión católica. Normalmente se menciona que la ciencia es la magia blanca y la hechicería es la magia negra, por lo que hay como un montón de no límites o líneas que se cruzan en este momento, porque si bien la ciencia inició con la alquimia y el deseo de querer convertir cualquier metal en oro, la hechicería se muestra como también una ciencia que abarca la herbolaria, que abarca la astrología, y que más allá de embrujos y pócimas para convertir a alguien en rana o para hacer que un enamorado caiga, lleva un conocimiento profundo del universo y de la naturaleza sobre todo. Aunque de hecho, mi tía menciona que ella, cuando nosotras éramos niñas, en los cuartos ponía unas tijeras en forma de cruz para que de esta manera, según esto, las brujas no pudieran acercarse a nosotras y no nos pudieran hacer daño. También se sugiere que estas tijeras en forma de cruz se pongan bajo la almohada de donde duerme el bebé para que también se encuentre protegido. También hay otra forma o ritual de cómo alejar a las brujas, que es poner semillas de mostaza en el techo de una casa, y se menciona que las brujas se entretienen recogiendo las semillas de mostaza y de esta manera ellas pasarán toda la noche recogiendo estas semillas y al alba ya no podrán hacer nada. Entonces, si quieren algún consejo respecto a esto, creo que es una buena idea para protegerse. Sin embargo, hay un montón como de historias y de leyendas que, sobre todo en México, tiene alrededor de esta imagen de la bruja, y que es muy interesante, ya que con nosotros no es solo una bruja de origen pagano, sino que se hace una mezcla con las creencias indígenas y las creencias africanas y todo lo que trae la historia española. Entonces, la bruja es una mezcla de estas tres culturas y resulta un aspecto bastante interesante, ya que de hecho en la Nueva España no fue tan castigado ni tan perseguida la hechicería ni la brujería como en otros países europeos. Acá estaban más preocupados por perseguir moros o judíos o indígenas, y la hechicería tuvo una presencia bastante importante, ya que no se puede negar un pasado prehispánico, un pasado que está muy relacionado con este tipo de prácticas, y esta combinación con la religión católica. Entonces, las brujas y las hechiceras de México son un aspecto muy cercano que estoy segura que muchos de nosotros hemos escuchado más de una historia sobre aquellas bolas de fuego que más de uno ha visto, que de manera inexplicable aparecen en la noche y mueven y flotan y se hacen grandes y se hacen pequeñas, o también torres de fuego. Entonces es interesante cómo se maneja esta imagen de la bruja que se puede convertir, y no solo en fuego, sino también en distintos animales. Se supone que incluso se le relaciona con el nahual, pero el nahual tiene una naturaleza diferente. La bruja puede convertirse en lechuza, puede convertirse en rata, puede convertirse en guajolote, que de hecho esto me recuerda que estábamos prácticamente seguros que la casa de mi abuela está embrujada, más bien el jardín, ya que se cuenta la historia que esta casa es muy antigua y que nuestra bisabuela trabajaba en una tienda de ropa y de noche lavaba
bajo una jacaranda que se encontraba en el jardín. Cada noche prácticamente hacía lo mismo, ya que tenía que cerrar la tienda ya tarde y hasta en la noche se podía ocupar de los quehaceres de la casa. Ella lavaba tranquilamente, pues nunca había pasado nada interesante. Sin embargo, una noche escuchó en una rama cómo una lechuza le empezaba a silbar. Ella decidió ignorar, dijo, pues ¿qué puede pasar? Sin embargo, esta lechuza comenzó a hablarle y comenzó a maldecirla. Mi bisabuela decidió mantenerse firme y comenzó a rezar una oración que yo creo muchos conocen, que es la Magnífica. Esta oración, al parecer, te protege de todo maleficio o de toda criatura que quiera causarte problema. Entonces se escucha que la lechuza comienza a maldecir aún más y mi bisabuela no termina de rezar. Ella continúa rezando sin escuchar las maldiciones. Escucha que como que la lechuza se cae y un golpe fuerte en el suelo. En ese momento ella decide levantarse y correr hacia la casa. Decidió encerrarse con sus hijos en un cuarto durante toda la noche, ya que eso le había causado bastante miedo. Y hasta el día siguiente, que ya el sol podía acompañarla, se acerca hasta el lugar donde estaba al parecer la lechuza y solo había una mancha negra. De hecho, se menciona que a partir de ese día la jacaranda se secó y no volvió a dar flor. Aún está el tronco en el jardín, pero las flores ya no se volvieron a dar. Y como estas historias, estoy segura que más de una persona ha escuchado o ha visto la presencia de este tipo de seres, por así mencionarlo. Por ejemplo, también hay una historia o una leyenda que es bastante mundial, por así decirlo, ya que cuando una bruja se transforma, siempre puede haber algún testigo que vea y que pueda cambiar el curso de estos seres. Se cuenta que había un señor que por lo regular siempre veía que dos mujeres que vivían solas y eran de una edad un tanto avanzada, salían por las noches y regresaban hasta la madrugada. Entonces un día él decidió asomarse por la ventana de la casa de estas señoras y se dio cuenta que se quitaban los pies y se convertían en guajolotes. Ellas se convertían en guajolotes y salían a hacer, supongo yo, que sus fechorías. Este señor decide tomar los pies de estas mujeres y quemarlo. Entonces, al momento que ellas regresan al alba e intentar cambiar a su forma humana, no pueden, ya que no encuentran sus pies. Se tienen que quedar como guajolote y unos hombres después las encuentran y las cazan. Por lo tanto, mueren. Este tipo de metamorfosis que se puede mencionar es común en la cultura mexicana sobre todo, y supongo que latinoamericana también se puede encontrar como muy relacionada con este tipo de historias. De hecho, mencionan que las brujas en su forma más característica usan falda larga porque al parecer tienen doble rodilla y quieren esconder este tipo de características. O que, por ejemplo, mencionan que duermen a las plantas para que al momento de cortarlas y poder hacer sus brebajes no escuchen los lamentos ni las quejas que las hierbas están clamando. Y un punto característico más que el martillo de las brujas menciona es que al parecer a las mujeres, cuando las hacían que se confesaran o que confesaran que eran brujas, era normalmente bajo tortura, pero mencionaban que las brujas no lloraban cuando se les torturaba. Sin embargo, mucho tiempo después se pudo comprobar que una persona, cuando está siendo torturada, es imposible que llore. Hay unos conductos neuronales que se bloquean y no hay un paso de lágrimas. Entonces, una persona que no llora bajo una tortura no quiere decir
que sea bruja, sino que es algo natural del cuerpo. De hecho, también en la Nueva España se menciona que si un embrujo, o bueno, que si alguien era acusado de hechicería o de brujería, había dos formas como un poco de comprobar si eran o no eran, o más bien de cómo realizar las sanciones, ya que nunca se preguntaba si realmente había un juicio o se preguntaba si eran o no eran. Tal vez acá en México no fue tan fuerte, pero en Europa, si uno acusaba a alguna persona de brujería, ni siquiera se preguntaba si era real o no aquella acusación. Era como directamente se aceptaba que era bruja y se le encarcelaba para luego quemársele viva. Entonces, al menos aquí en la Nueva España, en México, había esta forma que decía que si una persona se le acusaba, y el hechizo al parecer había sido efectivo, se le castigaba con 100 azotes, con la exposición pública, se le quitaban sus bienes o se le introducía a un convento para que se regenerara y se purgara su vida. Si el hechizo no era efectivo, normalmente se le condenaba con dinero o con alguna represión pública o la cárcel. Entonces, este tipo de formas tan precarias de adivinar quién era una bruja o no, atrajo muchos casos muy interesantes, particulares, de cómo saber si realmente estas mujeres eran brujas o no, o simplemente eran mujeres que seguían supersticiones y leyendas que estaban en la cultura ya muy arraigadas. Incluso era muy difícil hacer un juicio, ya que la forma de quien era el grupo inquisitorial se encontraba en la Ciudad de México y había lugares que le resultaban extremadamente remotos y que no había forma de hacer llegar el juicio tan rápido. Y esto propició que hubiera muchas comunidades donde se practicaba la hechicería y la brujería de una manera prácticamente abierta y que era muy difícil que se pudiera juzgar, ya que de aquí a que llegara la carta a la Ciudad de México tardaba incluso años. De ahí que hay muchos casos que quedan inconclusos y que realmente no hay un juicio. De hecho, aquí en Zacatecas hay dos historias sobre brujería que de hecho se menciona que es en la región de Sombrerete. Sombrerete es la región norte del estado y que de hecho es más o menos para 1558. Antes se llamaba la Villas de Llerena, que ahora es Sombrerete, en el cual dos mujeres españolas son acusadas de brujería para querer adivinar si sus maridos se encuentran bien o evitar que los maridos los engañen, y al ser ellos influyentes y españoles y después de este juicio deciden solamente condenarlas con dinero. A ellas se les hizo injusto, pero para como eran las condenas en la época resulta algo bastante aceptable. Y hay otra historia de una mulata a la cual se le acusa de hechicería. Sin embargo, ella, por no tener estos recursos también de dinero y sociales, a ella sí se le humilla públicamente, se le desnuda públicamente y se le hace como un tipo de escarmiento social para que ella entienda que esas cosas no deben de pasar. Y estoy segura que en cada estado de la República hay archivos que aseguran y que guardan un montón de historias de mujeres y que al parecer practicaron la hechicería y que muestra esta cultura tan mezclada que hoy en día seguimos nosotros aceptando y que ya es una normal, un aspecto muy normal en nuestro día a día. Y recordemos que ahora que se acerca el 31 de octubre y que va a ser luna llena, no sabemos qué se pueda acercar o qué pueda pasar o qué podamos ver. Tal vez algún día podamos ver que un hechizo o a alguien que lo transforman. De hecho,
hay una historia también en mi familia que menciona que al parecer a mi bisabuelo Valentín lo embrujaron. Resulta que él y su hermana decidieron un día salir en esta fecha tan particular, un 31 de octubre, que de hecho su mamá les decía que no salieran, pero ellos eran jóvenes y no tenían nada más que hacer en el fin de semana, entonces decidieron salir a buscar fiesta. Buscaron fiesta por todo el pueblo, sin embargo, no encontraron nada más que las casas de las orillas del pueblo. Se escuchaba música. Decidieron acercarse y dijeron, no creo que haya un problema si entramos a la fiesta, ya que prácticamente todos nos conocemos en el pueblo. Entraron a la fiesta y no conocían a nadie, pero no se les hizo algo extraño y fueron bien recibidos. La tía abuela fue quien contó esta historia, que se la contó a mis tíos, que ahora me la cuentan a mí. Ella mencionaba que la música era una música extraña, que no solía ser ni el conjunto norteño, ni un mariachi, ni una banda o un tamborazo como suele escucharse. Era una música diferente y que ella sentía como un ambiente bastante extraño en esta fiesta, que de hecho prácticamente toda la fiesta estaba conformada por mujeres. Ella decide que es mejor irse y intenta convencer a su hermano, pero su hermano pues se encuentra encantado, literalmente y no literalmente, por la fiesta. Entonces, ella, después de un rato de convencerlo y que le está diciendo constantemente, vámonos y vámonos y vámonos, deciden irse. Llegan a la casa. Ella se disponía a dormir cuando escucha cascos de caballo chocar contra el portón del jardín. Se le hace extraño porque dicen, no vi ningún caballo y tampoco vi que alguien anduviera cabalgando a estas horas, ya que era la madrugada. Sin embargo, siguió escuchando este sonido y decidió salir al jardín prácticamente pues para ver qué era lo que estaba pasando. De ahí que veía una figura que chocaba como contra el portón. No podía vislumbrarlo ya que era bastante oscuro y no había un alumbrado público. De ahí que se acerca cada vez más y más y más a este portón y se da cuenta que quien está chocando contra este portón, como si fueran los cascos de caballo, es su hermano. Entonces lo intenta tranquilizar y él gira su rostro y se da cuenta que su rostro es de una cabeza de caballo. Desconocemos cómo es que termina esta historia y cómo es que se rompe el hechizo o el embrujo que le pusieron a mi bisabuelo para retomar la forma humana. Desconocemos cómo es que volvió a ser el ser humano que fue hasta sus últimos días. Sin embargo, es una historia que él nunca quiso contar y que nos enteramos todos por distintos medios. Entonces yo creo que lo mejor es tener su respeto y su debida distancia a este tipo de personas tan especiales y a estos personajes de la historia que nos han regalado muchísimas leyendas y increíbles personajes. Y que el 31 de octubre yo creo que lo mejor es guardarse o salir. No sabemos qué vaya a pasar esa noche. Hay que ser bastante conscientes de lo que puede pasar o las consecuencias que puede llevar. Muchas gracias por escucharme, por seguir viendo los videos, por suscribirse. Se los agradezco infinitamente y soy muy feliz de que me manden sus historias, que me cuenten sus historias y esto cada vez se pone mejor. Les agradezco mucho por seguirme viendo y les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche y sobre todo un buen morir. Bye.